Durante 30 días voy a invertir 500 euros en donde me diga ChatGPT. Y para este reto hay que seguir estas normas. La primera norma es que van a ser 10 operaciones a la semana, cada una de 50 euros. La segunda norma es que solo vale invertir en empresas americanas. Vamos a hacerlo en dólares. La tercera es que tienes que comentar y darle like al vídeo. La cuarta norma del reto es que toda operación la vamos a abrir el lunes y la vamos a cerrar el viernes. La quinta norma es que no vale apalancarse. Vamos a hacerlo con los 500 euros. No voy a apalancarme. Regla número 6 es que te tienes que suscribir a la newsletter gratis en la descripción. Contenido completamente exclusivo. Y la regla número 7 es que el take profit y el stop loss no están permitidos. Y para este reto vamos a utilizar la plataforma de Revolut y apuntaremos todos los datos a través de este Excel que estáis viendo ahora mismo en pantalla. 4 semanas, 10 operaciones por semana, aquí el nombre de la empresa, el dinero invertido, la posición, compra o venta y el retorno, beneficio o pérdida que estaremos obteniendo. Soy Hugo, inversor independiente desde hace más de 6 años y esto lo hago para que no lo hagas tú. Recuerda que la newsletter tienes contenido exclusivo, lo tienes todo en la descripción. Y el prompt que vamos a utilizar con ChatGPT va a ser el siguiente, ya lo tengo aquí preparado. Ponte en la piel de un especulador bursátil cuya operativa dura de lunes, donde se abre la posición, a viernes, donde la cerramos. Imagina que tienes la siguiente gráfica diaria para hacer una operativa en esta gráfica de cara a 5 días. ¿Crees que subirá o bajará? Vamos a intentar invertir en Monster a ver qué opina ChatGPT. Ya le hemos incluido la gráfica y vamos a ver qué es lo que nos dice ChatGPT. Y esta va a ser la primera operación que pongamos a través de Revolut. Como vemos, nos ha hecho un análisis técnico a un horizonte de 5 días con la tendencia actual, el volumen, patrones de velas, soportes y resistencias. Por lo tanto, la operativa especulativa aquí plantea dos escenarios, el escenario alcista y el escenario bajista. Conclusión, se inclinaría ligeramente hacia un escenario bajista. Por lo tanto, ponemos el activo Monster, la posición va a ser de venta. Voy a hacer esto con todas las 10 operaciones que tenemos que poner en esta primera semana y ahora os lo enseño. Aquí tenemos lo que ChatGPT nos ha dicho. Creo que no vamos a ganar ni un euro con este reto, pero bueno, ChatGPT manda y a ver qué pasa con mis 500 euros. Nos ha salido el primer problema y es que vemos que nos ha puesto muchas operaciones de venta y fijaos, Monster, nos venimos aquí a la aplicación de Revolut y no nos deja darle a la operativa de venta. En este momento tenemos 555 euros, no sé cómo se estará viendo, que tenemos que repartir entre 5 empresas. Eso hace a un total de 111 dólares por empresa. Así que vamos con ello. Aquí vamos los primeros 111 euros con Adobe. Ahí está, 111, Adobe, compramos, se compra y ya estaría la orden de mercado puesta. Ahora mismo estáis viendo en pantalla las 5 órdenes de compra que hemos puesto porque venta no nos dejaba. 111 euros a Coca-Cola, otros tantos a Apple, a Google, a McDonald's y a Adobe. Así que, madre mía, vamos a ver cómo va todo esto. Pero bueno, en una semana nos vemos, chicos. Gente, acabo de darme cuenta de una cosa bastante importante y que limita este experimento, y son las comisiones tan elevadas. Fijaos, por ejemplo, con Coca-Cola, que la comisión en este caso fueron de $1,11. Y si nosotros ahora queremos vender la posición que tenemos en Coca-Cola y le damos a vender todo, la comisión de venta es otra vez €1,12. Así que creo que lo más prudente y lo mejor para comprobar si ChatGPT está teniendo o no razón y que las comisiones no nos coman toda la inversión, creo que lo suyo va a ser mantener cada operativa durante 2 semanas y así podemos mitigar los golpes de las comisiones. De momento, así es como se ve. Hemos pagado 4,44 € en comisiones y cuando cerremos la operativa habrán sido casi unos 8 euros en comisiones. Así que vamos a relajarnos y a cerrar esta operativa dentro de una semana. Vamos a aguantarlas durante 2 semanas.
Domingo 13 de octubre, damos por finalizado la primera mitad del reto. Vamos a ver qué tal ha salido, si hemos ganado dinero, si hemos perdido dinero en estas dos primeras semanas. Ya os pongo por aquí directamente el dinero que hemos pagado en comisiones, poco más de 10 euros, que ya me parece suficiente. Y para esta próxima semana vamos a hacer algún que otro cambio para no pagar tantas comisiones, pero vamos con lo importante. ¿Cuánto dinero me han generado las inversiones que ChatGPT me ha dicho? Adobe en este caso nos ha dado 3,57 € en pérdidas. McDonald's, Google y Apple, vamos a verlo directamente. Pérdidas, tanto Google como Apple y McDonald's nos ha dado un beneficio de 45 céntimos. Y por último, Coca-Cola nos ha dado unas pérdidas de 6 euros, lo que hace un total de unas pérdidas de 10 euros en cuanto a la operativa de ChatGPT y otros 10 euros de pérdida extra en cuanto a comisiones de la plataforma, lo que hace unas pérdidas de 20 euros en esta primera mitad del reto. Tengamos en cuenta que de estos 20 euros, 10 euros han sido pérdidas de ChatGPT. Y como en esta primera mitad del reto las comisiones nos han duplicado las pérdidas, lo que vamos a hacer es intentar mitigar las pérdidas de las comisiones para la segunda mitad de este reto. Y lo vamos a hacer de una forma un tanto más divertida. Para elegir estas próximas inversiones nos vamos a ir a la página de Magic Formula Investing. Ya sabéis que Joel Greenblatt ideó esta fórmula con la cual ha ido invirtiendo durante toda su vida y le ha ofrecido un track record realmente bueno. Y con el tiempo ha demostrado que ha sido rentable esta fórmula. No voy a hablar muy en profundidad acerca de esta fórmula porque os recomiendo por aquí un vídeo en el que ya tratamos este tema en un pasado y de cómo podemos ganar dinero con la fórmula mágica de Joel Greenblatt. Lo que vamos a hacer en este caso es que Joel Greenblatt con su fórmula mágica nos elija 30 acciones y con esas 30 acciones yo se las voy a dar a ChatGPT y que ChatGPT me elija únicamente 3 acciones. Por lo tanto, repartiremos el dinero restante entre esas 3 acciones. Empezamos, vamos a poner que mínimo el valor de las compañías en las que quiero invertir es de un valor de 2.000 millones para asegurarme que está disponible en Revolut y nos ha dado todas estas acciones. Vamos a ver qué nos dice ChatGPT. Ponte en la piel de un especulador bursátil cuya operativa dura 2 semanas. Tienes que elegir entre 3 acciones entre las 30 mencionadas que hay en esta lista. A ver qué elige ChatGPT. En este caso ha elegido Crocs, también ha elegido Gillette, que es una farmacéutica, y HP. Así que vamos a hacer caso a ChatGPT y vamos a repartir todo el dinero restante entre estas 3 compañías. Ahora mismo en pantalla estáis viendo cómo va la cuenta de corretaje, en donde pues lo estamos viendo en dólares. Fijaos en la rentabilidad a lo largo de este último mes, el rendimiento, hemos perdido un 3,2%. Tenemos $538 disponibles que vamos a repartir entre 3 empresas, por lo tanto unos 179 euros por empresa, por inversión. Empezamos por Crocs, ya la tenemos por aquí, $179, como es la primera inversión de la semana, no me meten comisión, así que Crocs 179, comisiones 0. Cambio la tercera inversión, la de HP, por la de Playtika Holding Corporation, porque en este caso no está HP dentro de Revolut. Durante 2 semanas, ya el cierre del reto, vamos a estar invertidos en Playtika, Gillette y Crocs. Ya han pasado las 4 semanas del reto y sinceramente el resultado me ha sorprendido. Por lo tanto, es momento de preguntarte, ¿quieres que este reto lo alargue durante un año? Si es así, deja tu like y también tu comentario para hacérmelo saber. Pero de momento vamos con los resultados de este primer mes, invirtiendo 500 euros con ChatGPT. La inversión en Crocs de 179 euros finalmente nos ha dado un retorno negativo de menos 7 euros. Acumulado a las comisiones de 1 euro, pues unos 8 euros en negativo, casi 9 euros. En el caso de Gillette vemos que nos ha dado una rentabilidad de 8,53 euros. Atentos que de momento estamos ganando dinero en estas últimas 2 semanas. Todo se decide con esta inversión de Playtika, que vamos a ver si nos ha dado rentabilidad, que en este caso
Efectivamente, hemos ganado dinero en estas últimas 2 semanas del reto. Hemos ganado 4,91 euros, a los cuales si les restamos las comisiones, pues finalmente, por desgracia, se nos quedan 60 céntimos de pérdidas. Si vemos el capital final con el que terminamos este reto es de 479 euros. Pero claro, aquí hay que diferenciar dos resultados. Ten en cuenta que hemos pagado unas comisiones bastante altas, por lo tanto vamos a dividir el resultado entre con comisiones y sin comisiones para ver el resultado lo más puro posible. Con comisiones nos vamos a unas pérdidas del 4,13% en un mes, pero es que si no tenemos en cuenta las comisiones, la pérdida es bastante ínfima, del 1%. Aquí os lo enseño dentro de la plataforma de Revolut. Si nos vamos a intervalo de tiempo, un mes, y nos vamos al rendimiento, veis que las pérdidas, según nos notifica la plataforma, es de un menos 3,33%. Unas pérdidas con comisiones incluidas de 18,49 dólares, más o menos lo que yo también he contabilizado. Y vemos aquí un poquito más abajo las inversiones que hemos ido poniendo durante todo este reto. La que más ganancia nos ha dado ha sido Gillette con 6,36 dólares de beneficio, y la que más pérdidas nos ha dado ha sido Crocs con 8,50 dólares de pérdidas. Por lo tanto, está en tus manos decidir si este reto lo alargo durante un año o no. Déjame en los comentarios para tenerlo en cuenta. Pero ahora lo importante, ¿cuáles son mis conclusiones? Pues la conclusión que he sacado al respecto es que no utilices ChatGPT para invertir. Sí que es cierto que el resultado ha sido mejor de lo que me esperaba, pero eso no quiere decir que haya sido un buen resultado, ni muchísimo menos. Y menos aún teniendo en cuenta que durante todo este mes el mercado ha ido al alza, el mercado ha crecido, todo el mundo ha ganado dinero en bolsa, menos yo con este experimento utilizando ChatGPT. Y es que es lo que tenéis que tener en cuenta. No utilicéis nunca robots, ni bots, ni ningún algoritmo, ni nada por el estilo para realizar vuestras inversiones. Invertir tiene que ser desde vuestro sentido común y desde el estudio y el análisis previo que has hecho de las empresas. Ten en cuenta que todos los algoritmos o inteligencias artificiales que están orientadas a invertir están creadas sobre una base matemática, pero es que el mercado está en constante cambio. Variables que esa base matemática no tiene en cuenta y que sí puede funcionar en el corto plazo y puede darte cierta rentabilidad, pero es que a largo plazo, ante los cambios que hay dentro del mercado, esa base matemática y ese algoritmo y bot para hacer trading deja de funcionar. Y si no me creéis, os animo a buscar en internet cuáles son los mejores traders o inversores de la historia. Ninguno de ellos utiliza un robot. Algunos de ellos han creado su propio sistema de análisis y su propio sistema de filtrar compañías. Pero como tal nadie utiliza señales de trading ni inteligencias artificiales para tradear o para invertir. Así que esto lo he hecho yo para que no lo hagas tú. Te dejo en la descripción la newsletter con contenido completamente exclusivo y gratis para que te suscribas desde ya. Y me despido por aquí. Hasta un próximo vídeo.